Muy buenos días, amados hermanos. Nuevamente es un gozo poder estar reunidos a través de esta plataforma para escudriñar la palabra del Señor. Y el texto base de esta mañana, que es Hebreos capítulo 1, del 1 al 4, que ya hemos leído, nos dice el versículo 1 que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Debemos entender, hermanos, que la revelación de la palabra de Dios, es decir, la Biblia, lo que hoy tenemos en este libro, que es la Santa Biblia, fue una revelación progresiva. Como ya hemos mencionado en otros mensajes, se cree que aproximadamente la Biblia se escribió en 1500 años y por aproximadamente 40 autores diferentes, muy diferentes. Y a través de eso entendemos nosotros que la revelación de Dios, Él la fue dando progresivamente, es decir, no todo de un jalón, sino paso a paso, a través del tiempo. Y como he mencionado, después de 1500 años aproximadamente, es que se logró tener, o Dios terminó de revelarnos su palabra, que es la Biblia que hoy poseemos. Muy bien, el tema de esta mañana, como ha mencionado nuestra hermana Minerva, es el canon de las Escrituras. Y es un tema fundamental, hermanos, que debemos de comprender muy profundamente y muy claramente, ya que siempre está en duda si nuestra Biblia o cuál Biblia es la correcta. Yo no sé si en algún momento algún amigo, algún conocido que no es creyente le ha hecho esa pregunta. ¿Y cómo sabes tú que la Biblia que tienes es la correcta, la original? Porque pues la Iglesia Católica tiene su versión, los Testigos de Jehová tienen su versión, los mormones tienen su versión de la Biblia. Nosotros como Iglesia Evangélica Protestante tenemos la Biblia. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes tú cuál es la Biblia correcta? Bueno, el tema de hoy va a dar respuesta a esta pregunta y yo espero que podamos entenderla correctamente para que en su momento, como dice Judas, podamos presentar defensa de nuestra fe, poder sustentar el por qué la Biblia que nosotros tenemos es la revelación correcta de Dios. Pues iniciamos, hermanos, describiendo la palabra canon para que recordemos o aprendamos. La palabra canon es una palabra griega que literalmente significa caña, es decir, es una vara y es usada como una unidad de medición. Es una unidad de medición. En el caso de la Biblia, el canon bíblico el canon será la norma, será la medida que los libros que contiene la Biblia deben de cubrir para que entonces puedan ser tomados como inspirados por Dios. Ustedes sabrán, hermanos, que a lo largo de la historia humana y de la historia de la iglesia, del pueblo de Dios, han surgido muchos escritores, muchos escritos, pero no todos fueron reconocidos como de inspiración divina. Así que se estableció un canon, una medida, una norma que debían de cubrir los libros para poderlos reconocer como inspirados por Dios. El canon bíblico, hermanos, incluye 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento, haciendo un total de 66 libros de inspiración divina, libros sagrados,
que lo contiene la Biblia que nosotros usamos, la Biblia que hemos heredado. Bueno, después de estos datos vamos a entrar un poco a ver cómo es que fueron establecidos, cómo se reconocieron tanto el canon del Antiguo Testamento como el canon del Nuevo Testamento. En primer lugar, vamos a ver el canon del Antiguo Testamento. El canon del Antiguo Testamento, hermanos, fue establecido por la comunidad judía a finales del primer siglo de nuestra era. En el primer siglo después de Cristo se logró compilar y se cerró el canon del Antiguo Testamento. Entre los criterios que usaron los judíos para depurar y para decir cuáles de ellos habían sido los libros de inspiración divina, son los siguientes criterios. En primer lugar, debían ser escritos o haber sido escritos en el idioma hebreo. Fue el primer criterio. No se aceptaban otros libros escritos en otros idiomas, sino únicamente aquellos que hubiesen sido escritos en el idioma de los judíos, el hebreo. 2, debían haber sido utilizados históricamente por el pueblo de Israel. Estamos hablando del primer siglo de nuestra era, y habían transcurrido muchos siglos atrás, y como mencioné al principio, la revelación de Dios fue progresiva. Dios fue revelando, y de acuerdo a Hebreos capítulo 1 que leímos, Dios habló de diferentes formas, de diferentes maneras, en diferentes tiempos, y de esa forma Él fue revelando su voluntad, su palabra, para que al fin el hombre, la humanidad, pudiese tener la Biblia escrita. Así que entendemos que al principio de la creación, antes de que Moisés por primera vez escribiera la revelación de Dios, pues por tradición oral, desde Adán y su descendencia, hermanos, fueron transmitiendo ese conocimiento de Dios, ese conocimiento histórico acerca de cómo fue evolucionando y cómo fue formando Dios a su pueblo, y hasta que llegamos al tiempo de Moisés, cuando él escribe entonces los primeros 5 libros que hoy tenemos en nuestra Biblia, que es el Pentateuco, del Génesis hasta Deuteronomio, y a partir de ahí entonces ya hay una secuencia de escritos sagrados. Así que el segundo criterio que estamos viendo es que de esos libros aceptados como inspirados por Dios debían haber sido utilizados históricamente por la comunidad judía. El tercer criterio que usaron para formar el canon del Antiguo Testamento es que en su contenido estos libros contuvieran los temas más importantes del judaísmo. Así que si se trataban algunos otros temas irrelevantes, hermanos, esto era tomado para desechar esos libros, y buscaron entonces que esos temas doctrinales, esos temas históricos, en los que se narraba los hechos de Dios en el pueblo del Antiguo Testamento, estuvieran escritos y fueran el contenido de estos libros. Un cuarto y último criterio que usaron para determinar el canon del Antiguo Testamento es que todos los libros hayan sido escritos cronológicamente antes del libro de Esdras. Ustedes sabrán, de acuerdo a la tradición judía, que originalmente el libro de Esdras y Nehemías eran un solo libro. Estos libros nos hablan
si usted lo ha leído, del regreso del exilio de Babilonia a Jerusalén, y en el cual se reedifica el templo por segunda ocasión, el templo de Salomón, y se cree, de acuerdo a la tradición judía, que estos fueron los últimos libros escritos del Antiguo Testamento. Así que todos los libros de inspiración sagrada, de acuerdo al canon del Antiguo Testamento, debían de haber sido escritos antes, cronológicamente, del libro de Esdras y Nehemías. Tengo que señalar también, amados hermanos, que estos judíos que hicieron este trabajo eran eruditos, no eran cualquier persona, eran personas letradas, eran personas que muchos pertenecían a los masoretas. Yo creo que usted ha escuchado hablar de los escritos masoréticos, en los cuales era la compilación de esos escritos antiguos, y estos masoretas eran y guardaban celosamente estos libros sagrados, estos libros históricos, como era la Torá, los libros de los profetas escritos. Y como no había en ese tiempo fotocopiadoras, no había para imprimir, como hoy tenemos las imprentas y todos los medios, antiguamente ellos se encargaron, precisamente los escribas, de transcribir, hacer copias en diferentes tiempos, hermanos, de los escritos sagrados. El trabajo de ser un escriba, hermanos, para ser un escriba tenía que ser tenía que tener uno una preparación muy profunda y amplia de los libros sagrados, y al momento de transcribir, porque los papiros, los papeles se iban deteriorando, así que había que renovarlos, había que reescribirlos. Leía yo que los masoretas, lo que hacían los escribas era contar el número de las palabras, contar el número de las letras, para compararlos. Para esa copia tenía que ser fiel, tenía que ser idéntica para que no hubiesen errores, y contaban palabra por palabra, letra por letra, todos los signos de puntuación. Imagínense usted el trabajo que ellos realizaban, pero estos criterios tan estrictos y minuciosos que llevaban ellos reflejaban la conciencia que ellos tenían de que el pueblo de Israel había sido, e históricamente es, portador de la revelación que Dios les había dado desde el principio de la creación. Acuérdese usted que en la Biblia, en Romanos, se nos dice que la salvación, en otras partes de la Biblia, viene a través del pueblo judío. Ellos fueron los portadores. Y recordamos que en el Antiguo Testamento hubo una relación exclusiva de Dios, el Dios de Israel, con su pueblo. Jehová era exclusivo de Israel, e Israel era exclusivo de Dios. Dios no tuvo relación con otras naciones del Antiguo Testamento más que con Israel. Por lo tanto, el pueblo israelita fue el depositario, fue el pueblo que Dios utilizó para dar esa revelación, y ellos con mucho celo preservaron, hermanos, estos criterios. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Y dice así la escritura. Bueno, desde el 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová
el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis en ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Este mandamiento, hermanos, estuvo presente en el pueblo de Israel. No añadir ni disminuir la revelación, los mandamientos que el Señor les había dado. Entonces, hemos visto rápidamente, hermanos, cómo se formó el canon del Antiguo Testamento. Así como se formó ese canon, también el canon del Nuevo Testamento, hermanos, tuvo un proceso. Y como segundo punto vamos a ver esto, cómo se formó el canon del Nuevo Testamento, en el que solo se aceptaron 27 libros o cartas. Muy bien, la comunidad cristiana, ya no los judíos, ahora vamos a enfocarnos a la comunidad cristiana. Acuérdense que en el primer siglo, cuando Cristo viene a esta tierra y se encarna, entonces Él inaugura o funda la iglesia cristiana, los seguidores de Cristo. Entonces, en el primer siglo de nuestra era, después de Cristo, la comunidad cristiana naciente solamente reconoció 4 evangelios: el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Hay muchos evangelios, hermano. Hay el evangelio de Pedro, hay otros evangelios escritos que no fueron reconocidos como de inspiración divina. Sin embargo, esos escritos, hermanos, guardan un valor histórico. Aún los libros apócrifos, los 7 libros apócrifos que tiene la Biblia católica, no debemos de tener aversión hacia ellos ni rechazarlos totalmente. Debemos de tener la misma postura de estos hombres, de estos concilios, en los que simplemente no reconocieron que eran de inspiración divina. Sin embargo, hermanos, si leemos los libros de los Macabeos, de Judí, de Tobías, de la sabiduría, que están en la Biblia católica, nos aportarán muchos datos históricos. Así que tienen un valor histórico, pero no los reconocemos como de inspiración divina. Así que solamente la comunidad cristiana del primer siglo, entonces, reconocieron la existencia de 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La continuación del evangelio de Lucas, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, y las cartas paulinas. Esto fue lo que reconoció la comunidad cristiana del primer siglo. El canon aún no se había cerrado, y en el tercer siglo, entonces, hermanos, se reconocieron como de inspiración divina las cartas universales: Santiago, Hebreos, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas, y por último el libro de Apocalipsis. A partir de entonces, del tercer siglo, a finales del tercer siglo, se cierra el canon de las escrituras. Vamos a ver también rápidamente cuáles criterios utilizaron la comunidad cristiana para determinar cuáles libros eran o cartas eran de inspiración divina o no. Así como vimos que en el antiguo canon, el canon del Antiguo Testamento, existieron criterios también en el Nuevo Testamento. El primero de ellos fue que los escritos hayan sido de autoridad, escritos por algún apóstol o alguien que tuvo una estrecha relación con uno de ellos. Ese era el primer criterio que se estableció: que los escritos sean evangelios
sean cartas, fueran escritos por algún apóstol o alguien muy cercano a ellos. El segundo criterio es que el libro o la carta haya sido aceptada y utilizada por la mayoría de la comunidad cristiana de estos primeros 3 siglos. Tercero, que el contenido de estas cartas, de estos evangelios, es que contengan una fuerte enseñanza doctrinal ortodoxa, es decir, apegada a la enseñanza del Antiguo Testamento, apegada a la sana doctrina. Y por último, el cuarto criterio que usaron es que contuvieran una alta moral y valores espirituales que mostraran a través de ello la dirección del Espíritu Santo. Así que no fueron incluidos en el canon bíblico, hermanos, solo aquellos libros que a algunos hombres se les haya ocurrido o porque quisieron, no, hermanos. Sabemos que el canon de las Escrituras, podemos decirlo así, de una manera coloquial, fue como un colador en el cual se echaron todos los libros y se colaron, y simplemente algunos pudieron cumplir con todas lo requerido, los criterios establecidos para poderlos reconocer como de inspiración divina. Bueno, hemos visto ya, amados hermanos, lo que significa la palabra canon. Dijimos que literalmente significa una caña, una vara que se usa para medir. Y en el caso de la Biblia, el canon bíblico, el canon es el que establece la medida, los requerimientos para reconocerlos o no como de inspiración divina. Hemos visto cómo se formó el canon del Antiguo Testamento y también cómo se formó el canon del Nuevo Testamento y los criterios que fueron utilizados para desechar o para aceptar los libros como inspirados por Dios. Por último, voy a hablar un poco acerca de la historia de los 3 primeros siglos de la iglesia cristiana, a grosso modo y a pasos muy agigantados, porque entrar en la historia de la iglesia es algo profundo y muy vasto, que nos llevaría mucho tiempo, pero sin embargo es importante conocer la historia de la iglesia cristiana. Bueno, la iglesia cristiana, hermanos, surge en medio de una cultura pagana, de una cultura idólatra. Si nosotros leemos los evangelios, leemos las cartas paulinas, vamos a ver que la iglesia es establecida en medio de la idolatría, en medio de la oposición, en medio de la persecución. Así que el cristianismo no nace en una cuna de oro, sino nace en una cuna muy difícil, en un ambiente que rodeada de muchas cosas adversas. Sin embargo, por la obra de Dios, del Señor Jesucristo, su iglesia es establecida. Este ambiente en el cual nace la iglesia, hermanos, trajo muchas adversidades hacia la misma iglesia. Desde el primer siglo, hermanos, surgieron diferentes movimientos religiosos, surgieron diferentes doctrinas y enseñanzas, unas tomadas de la Biblia y distorsionadas, y otras totalmente opuestas con otros credos. Pero en esta mañana voy a hablar muy brevemente acerca de un movimiento que hizo mucho daño a la iglesia naciente, la iglesia cristiana, que fue el movimiento de los gnósticos, que hasta hoy en día existe. Usted creo ha visto, hoy en día anuncian ese movimiento gnóstico, sus enseñanzas, sus doctrinas, invitan a la gente para que
venga a conocerlos. Bueno, como dice Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol, todo se repite, y si no conocemos nuestra historia, hermanos, pues entonces vamos a ignorar muchas cosas. Pensaremos que son cosas nuevas cuando realmente son cosas que ya ocurrieron, que ya pasaron y se están repitiendo. Muchas de los movimientos religiosos de hoy en día, hermanos, como los mormones, los testigos de Jehová y todas las sectas que hay, tienen sus raíces históricas, hermanos, en movimientos que surgieron hace siglos. De ahí vienen todos ellos. Bueno, entonces decíamos que el movimiento de los gnósticos en el tiempo de los primeros 3 siglos de nuestra era fue un movimiento que afectó mucho a la iglesia cristiana. Este movimiento gnóstico creía en que solo unos iluminados, solamente algunas personas escogidas, podían llegar a obtener la gnosis, o sea, un conocimiento especial. No era para todos, era para algunos iniciados en ese movimiento, así que no cualquiera podía tener ese conocimiento de Dios, de lo espiritual. Así que para poder obtener eso, necesitabas unirte y pertenecer a ese movimiento gnóstico. En estos tiempos, en esos siglos, existió un hombre llamado Marción, que era hijo de un obispo, hermanos, quien, influenciado por los gnósticos y por sus enseñanzas, buscaron ellos distorsionar la fe cristiana. Ellos eran maestros, eran personas preparadas y no estaban de acuerdo con el canon de la escritura, no estaban de acuerdo con muchas de las enseñanzas bíblicas, así que ellos buscaron distorsionar las doctrinas básicas de la fe cristiana con sus ideas y con sus enseñanzas. Por ejemplo, Marción enseñaba, hermanos, la existencia de 2 dioses, uno malo y uno bueno. El Dios malo era el del Antiguo Testamento, el Dios bueno era el del Nuevo Testamento. Imagínese usted esta distorsión de la enseñanza bíblica. También este Marción influyó de gran manera en este tiempo en la enseñanza de que Cristo no se había encarnado, Cristo había venido únicamente en espíritu. Y en contra de esto, amados hermanos, en Juan 1:14, San Juan 1:14, dice la escritura, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo de Cristo, hablando de Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Marción, este hombre, enseñaba que Cristo no había venido en carne, sino solamente en espíritu. Primera de Juan también, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Primera de Juan 4, versículo 3. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Creo que esto tiene que ver mucho con las doctrinas y enseñanzas que hoy en día también hay, hermanos, que se proclaman en nuestra actualidad, y tenemos que estar alertas a esto porque no es nada nuevo. Por último, este hombre también creía
que no había leyes que obedecer, no había leyes universales que obedecer, y por lo tanto no habría un juicio final, sino habría un perdón automático para toda la humanidad. Solamente por mencionar a uno de estos hombres impíos que buscaron distorsionar este movimiento gnóstico, que buscó tergiversar y confundir a la iglesia cristiana. Hermanos, así los gnósticos empezaron a establecer sus propios cánones o criterios. Es el tema de hoy. Este movimiento gnóstico empezó a establecer sus propios cánones o criterios, cada uno por su cuenta. Y para esto desecharon o modificaron varios libros del canon bíblico del que ya hemos hablado, el correcto, y los tergiversaron para ajustar sus ideas y sus enseñanzas. Hermanos, hoy en día los testigos de Jehová tienen una traducción que ellos hicieron. Los mormones tienen una Biblia que ellos hicieron, supuestamente por revelaciones que tuvieron sus líderes, y en base a ellos escribieron una nueva traducción del Nuevo Testamento o de su Biblia. Así que, hermanos, no es nada nuevo. Estamos viendo que estas personas en los primeros siglos desecharon los libros reconocidos oficialmente por la comunidad cristiana y por la comunidad judía para ajustar sus criterios y sus enseñanzas. Por lo anterior, hermanos, la iglesia cristiana tuvo la necesidad de reunirse en concilios para definir definitivamente cuáles libros eran realmente de inspiración divina. Por lo cual, bueno, históricamente hubieron muchos concilios, pero para determinar el canon de la Biblia, en especial se convocaron dos concilios, el de Hipona en el año 393 después de Cristo y el de Cartago en el año 397. En ellos, después de un debate, después de analizar, se estableció y se cerró, hermanos, se formalizó el canon bíblico como lo tenemos el día de hoy. Espero, hermanos, que este estudio pueda servirles, pueda ser de bendición, ya que en cualquier momento podemos ser cuestionados y nos van a preguntar, ¿cómo sabes tú? ¿Cómo sabes que tu Biblia es la correcta o la que no? Bueno, ya hemos visto que hay un proceso histórico en el cual se estableció el canon del Antiguo Testamento, los criterios que fueron utilizados, y también hubo un canon para el Nuevo Testamento, en el cual hubieron criterios específicos, y todo escrito que no cumplía con esa medida, con esa norma, era desechado. Pues, hermanos, concluyo este estudio, esta predicación, llevándoles a pensar, hermanos, que detrás de estos concilios y de estos hombres y de estos criterios, que no es el hombre quien lo estableció ni quien definió el canon de las escrituras, sino sabemos que es Dios, el Dios mismo quien dio la revelación y quien guió a estos hombres, estos concilios, estas comunidades a reconocer cuáles libros eran de inspiración divina. Así que en base a nuestra soberanía, a la doctrina de la soberanía que nosotros confesamos, creemos que todo lo que ocurre en esta creación, en el universo, está bajo el gobierno y los designios de Dios. Y el canon de la escritura, hermanos, no queda fuera de esa soberanía. No veamos al hombre estableciendo los criterios, sino es Dios mismo quien guía a través de su Espíritu Santo a los hombres, a los concilios, y gracias a esa dirección divina es que, hermanos, el canon bíblico se ha cerrado, como vimos a finales del siglo III, y es la Biblia histórica
la que nosotros poseemos, la que hemos heredado. 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento que forman el canon de las Escrituras, el canon bíblico. Que Dios bendiga este estudio, hermanos, y sea de mucha bendición en nuestras vidas. Gracias, pastor.